tira donde están tirando aquí, güey. Acá de este lado. Allá de allá arriba, güey. Los enfrentamientos entre narcos y fuerzas de seguridad mexicanas son bien conocidos por todos, pero verlos en primera persona puede ser una experiencia verdaderamente aterradora. En el video de hoy vamos a compartir con ustedes grabaciones que ilustran 3 de los combates más grandes y violentos sucedidos en territorio mexicano. Todos los materiales fueron grabados por celulares de los marines y soldados o por la cámara reglamentaria que se encuentra en sus cascos o chalecos y son reales. La naturaleza de las grabaciones es muy impresionante y recomendamos discreción para los espectadores. Bienvenidos a Militarmente. Pónganse a cubierto y comencemos. Emboscadas en Chihuahua. Chihuahua es un estado fronterizo que forma parte del llamado Triángulo Dorado, una región serrana donde por décadas se ha establecido la siembra y producción de narcóticos. En este territorio hay puntos identificados donde la violencia azota con mayor fuerza, que son las zonas calientes y de mayor interés para los narcos. Es por ese motivo que los delincuentes tienen como política diseñar y llevar adelante emboscadas contra cualquier tipo de fuerza de seguridad para que no se entrometa en sus negociados y manejos oscuros. Los videos que lo evidencian son aterradores. Tiene con el 50, ¿no? Las patrullas de las distintas autoridades mexicanas se habían vuelto indispensables en el territorio, debido a que los narcos estaban desatados y cometiendo crímenes imperdonables en el lugar. Por ejemplo, a principios del 2020, más precisamente el 17 de enero, un comando conformado por alrededor de 150 sicarios de La Línea irrumpieron en las comunidades Las Pomas de Abajo y Las Pomas de Arriba, en el municipio de Madera, donde quemaron al menos 22 casas y 7 vehículos, además de secuestrar a un número indeterminado de personas. En este municipio, ubicado en la Sierra Tarahumara, existe una cruenta guerra entre los Salazar y los Jaguares contra La Línea, lo que ha dejado ríos de sangre a causa de las ejecuciones y actos criminales. En ese marco es que las fuerzas de seguridad pretendieron patrullar y evitar más desmadres, pero los narcos estaban determinados a expulsarlos de la zona. A lo largo de 4 meses se sucedieron al menos 3 ataques contra policías estatales en el mismo municipio. El 5 de noviembre de 2020 se registró un atentado contra elementos de la Comisión Estatal de Seguridad. El siniestro sucedió mientras los uniformados circulaban en grupo desde el ejido El Largo Maderal hacia la cabecera municipal de Madera. Si bien no estaban particularmente vulnerables, la sorpresa de este tipo de ataques es lo que termina siendo un factor fundamental de su éxito. En el material que veremos a continuación, incluso alcanzamos a ver cómo un oficial es herido gravemente. ¡José, ábrase a este lado! Por lo general, el modus operandi suele ser el mismo. Los uniformados son sorprendidos en el camino y atacados por un grupo de civiles armados. La agresión de noviembre tuvo como resultado 6 elementos de la SES lesionados y, desgraciadamente, un soldado fallecido. Inmediatamente se dio la alerta a las demás corporaciones, tanto a la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía del Estado, como a la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Todas las fuerzas de seguridad concentraron sus esfuerzos en rastrear a estos delincuentes asesinos, pero no lograron atrapar a ninguno. Poco más de un mes después, el 14 de diciembre de 2020, otro grupo de hombres armados y encapuchados dispararon contra policías del Grupo de Operaciones Rurales.
Los hechos ocurrieron cerca del entronque de la carretera Madera-Temosachi, en la zona circundante a Las Varas. Por fortuna, en este caso, el saldo fue solamente de 4 uniformados heridos, sin víctimas fatales. En las imágenes de la refriega que se difundieron, se puede ver que algunos agentes estaban escudados detrás de sus vehículos disparando, mientras el sonido constante de las detonaciones retumbaba de forma peligrosa. ¡Ábrase a este lado! ¡Ahorren munición! ¡Ahorren munición! El 31 de marzo de 2021 sucedió una de las más graves emboscadas, a la que ya podríamos denominar tragedia, en el poblado de La Concha, municipio de Madera, Chihuahua, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Durante el hecho, un grupo de oficiales de la División de Operaciones Rurales realizaban labores de patrullaje y vigilancia de rutina cuando fueron atacados, y tan pronto lograron repeler las agresiones, los presuntos miembros de la delincuencia organizada huyeron. La artera trampa de presuntos sicarios que responden al cártel de Sinaloa dejó a 4 policías asesinados y 7 más que resultaron heridos. De acuerdo con las primeras versiones, sujetos armados estaban apostados en diversos puntos, presuntamente desde una parte alta de la colina. Fue así que tuvieron ventaja para las agresiones. Los especialistas y las autoridades coinciden en que los narcos dispararon a matar. Tras la emboscada se desplegó un operativo para dar con los responsables, pero por la naturaleza del ataque y la cantidad de sicarios que rondan por la zona, fue imposible encontrar y encarcelar a los culpables del hecho. Aunque ni la Guardia Nacional ni la Secretaría de Bienestar ofrecieron mayores detalles, versiones extraoficiales reportaron que se trató de una emboscada llevada adelante por el Grupo Jaguar, facción que estaría vinculada al cártel de Sinaloa y que opera en Chihuahua bajo el mando de Francisco Arbizu Márquez, alias El Jaguar, ligado al mismo tiempo con la célula de los Salazar. A inicios de octubre del 2019 circuló la información de que Francisco Arbizu habría sido abatido en un enfrentamiento que tuvo lugar en Las Pomas, en el municipio de Madera, pero no fue corroborado por las autoridades. Finalmente se confirmó que había sobrevivido, pero su suerte se terminó cuando fue capturado y apresado en un enfrentamiento en 2021. En este caso vimos cómo los narcos avasallaron y amedrentaron a las autoridades mexicanas a fuerza de balas, fuego y sangre, pero no siempre los delincuentes se salen con la suya. Operativo Cisne Negro. A veces los que intentan sorprender al enemigo son las fuerzas de seguridad, y en algunos operativos lo han logrado con particular éxito. Tal es el caso del operativo Cisne Negro, una arriesgada y valiente empresa en la que se pretendía capturar a uno de los narcotraficantes más importantes de la historia de México y de todo el planeta. Estamos hablando nada más y nada menos que del Chapo Guzmán, quien tiene un derrotero de ser atrapado y huir de la ley verdaderamente de película. Este criminal fue detenido por primera vez el 9 de junio de 1993 en Guatemala sobre el puente internacional Talismán que cruza el río Suchiate, frontera natural de México con ese país. En 1995 fue sentenciado a 20 años de prisión y trasladado al penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco, de donde se fugó espectacularmente el 19 de enero de 2001, escondido en un carro de lavandería. El 22 de febrero de 2014 fue recapturado en un edificio de Mazatlán, Sinaloa, también por elementos de la Marina Mexicana. Los marinos estuvieron a punto de detenerlo días antes en varias ocasiones en una casa segura que tenía, pero el capo se escapó a través de una serie de túneles que conectaban el sistema pluvial y a otras casas aledañas. Las autoridades estaban montando guardia en el edificio de Mazatlán, dado que confiaban en que el Chapo, sintiéndose siempre impune y con poder, no iba a resistir la tentación de ver a sus gemelas que tenían apenas 3 años de edad en el momento. Su torpeza y debilidad fueron su perdición y volvió a ser detenido. Una vez juzgado y en prisión,
se pensaba que Joaquín Guzmán Loera jamás iba a volver a ver la luz del sol fuera de la cárcel. Sin embargo, el delincuente tenía otra asombrosa carta bajo la manga. El Chapo protagonizó una espectacular y peliculesca fuga del penal de máxima seguridad El Altiplano, en el Estado de México, el 11 de julio de 2015, a través de un túnel de 1.5 kilómetros, en un plan coordinado por su esposa, Emma Coronel, y sus hijos. Estos lamentables acontecimientos exponen lo frágil y delicado del sistema político y penitenciario mexicano, que para la población genera un ambiente de desconfianza y poca claridad. Sin embargo, las autoridades mexicanas estaban dispuestas a corregir ese error y acabar con las burlas del capo narco para siempre. Cisne Negro fue el nombre con el que se denominó al operativo que selló el destino criminal de Joaquín El Chapo Guzmán Loera el 8 de enero de 2016 en Los Mochis, Sinaloa. La historia se remonta a noviembre de 2015, cuando elementos de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada, de la Secretaría de Marina y del Centro Nacional de Investigación Criminal realizaron un cateo en el rancho Los Ciruelos en Culiacán, propiedad de Guzmán Loera, donde aseguraron caballos, guacamayas y aves exóticas, entre ellas cisnes negros, la especie preferida del Chapo, que dio nombre al operativo para lograr su captura. La misión fue coordinada y comandada por Marco Antonio Ortega Siu, jefe de la Unidad de Operaciones Especiales, un cuerpo de élite de la Marina capacitado por el Comando Norte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Fue él quien detectó lo que el Centro de Inteligencia de El Paso, Texas, denominó Primer Anillo de Protección de Guzmán Loera en Ahome, Sinaloa. La iniciativa comenzó alrededor de las 4 horas, cuando elementos de la Armada entraron a la casa de seguridad localizada en el fraccionamiento Las Palmas, en Los Mochis, donde se encontraba el Chapo. Un video de 15 minutos que divulgó la propia Secretaría de Marina, grabado con una cámara instalada en el casco de uno de los operarios que llevó a cabo el operativo, muestra la entrada del comando a la vivienda donde se escondía el narco con sus guardaespaldas. Veamos primero cómo ingresan los efectivos a la propiedad. Cuando los marinos entraron, comenzó un enfrentamiento con integrantes del cártel de Sinaloa. En un inicio, el Chapo se había escondido mientras sus hombres distraían a los marinos en medio de una intensa balacera. ¡Arriba, arriba, seguridad, arriba! ¡Arriba! Luego de asegurar la casa, los militares encontraron un túnel de casi 2 metros de alto y paredes de madera que comunicaba con los sistemas de drenaje de la ciudad. En el recinto también se encontró un señuelo que consistía en un pequeño hueco debajo del refrigerador, que resultaba muy pequeño para que entrara una persona. En el siguiente video se pueden ver imágenes impactantes: tiroteos, granadas, paredes perforadas con impactos de bala y hasta rastros de sangre, todos previos a la captura del Chapo. Tenemos una herida, Aguas, aguas, aguas. Aguas, aguas, dale, más. Date vuelta, sin calor. En medio del enfrentamiento armado, el Chapo y su jefe de seguridad, Iván Gastelum, habían logrado escapar y se ocultaron en los túneles de drenaje, pero la intensa lluvia que caía afuera aquella mañana les jugó una mala pasada. El nivel del agua empezó a subir y obligó al capo narco y a su escolta a salir a las calles. Allí robaron un coche, pero fueron finalmente detenidos a los pocos minutos en una carretera por agentes de la Policía Federal.
Se me acabaron las vacaciones, declaró amargamente el Chapo tras su espectacular arresto. El operativo fue llevado a cabo por un grupo élite de la Marina, el mismo comando que logró la captura de El Chapo en 2014. En el video se ve parte del operativo que duró más de 4 horas, dejó 5 muertos, todos sicarios del cártel de Sinaloa y 6 sospechosos detenidos. Algunas de las detenciones quedaron registradas en video, como veremos a continuación. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Contróllenlo. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. 2 aquí. Tírate. ¿Qué encontraron allá? ¿Qué encontraron ahí? En enero de 2017, el Chapo fue extraditado a Estados Unidos y enjuiciado en una corte federal de Nueva York, en donde fue encontrado culpable y sentenciado a cadena perpetua y 30 años más. Veremos si esta vez vuelve a escapar de alguna manera inesperada. Lamentablemente, no siempre sucede que los operativos de las fuerzas de seguridad funcionan de forma ordenada y controlada por los oficiales a cargo. A veces, y por desgracia, un operativo de captura termina transformándose en una guerra abierta, convirtiendo a algún departamento de México en un verdadero infierno. Guerra de Culiacán. Hay una fuerte balacera en el sector de Avenida Universitarios y... Hay una balacera, un fuerte enfrentamiento en estos momentos. Desconocemos cuántos muertos. El caos y la incertidumbre se apoderaron de Culiacán, la capital del estado de Sinaloa, el jueves 17 de octubre de 2019, por un lapso apenas más largo que 3 horas, en lo que las autoridades llamaron una situación de guerra, luego de un malentendido sobre la captura de un reconocido criminal. Sin embargo, una vez consumado el hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se trató de un operativo comandado y premeditado. La verdad acerca de si fue premeditado o no nunca llegó a esclarecerse. Alrededor de las 14:30 horas, al menos 35 elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de Defensa Nacional fueron agredidos desde una vivienda mientras realizaban un patrullaje de rutina. Las fuerzas de seguridad repelieron la agresión y tomaron control de la vivienda, y allí encontraron a 4 personas, entre las que identificaron a Ovidio Guzmán, un criminal de alto perfil, hijo del Chapo. La noticia de la captura del hijo del capo narco generó que varios grupos de la delincuencia organizada rodearan la vivienda con una fuerza de fuego y hombres mayor a la de la patrulla, mientras que otros grupos realizaron acciones violentas en contra de la ciudadanía en diversos puntos de la ciudad, creando una situación de pánico. Estaba claro que los narcos estaban dispuestos a todo para que liberaran al hijo del Chapo. En videos que se viralizaron en redes sociales se podía ver a civiles disparando armas largas y patrullando la ciudad, así como vehículos en llamas y bloqueos en distintos puntos de la ciudad. Los civiles registraron con sus teléfonos las lamentables imágenes. En este contexto, el secretario de Seguridad de Sinaloa confirmó a los medios que 51 prisioneros se escaparon del penal de Aguaruto, en la ciudad, a raíz de un motín disparado por la supuesta captura de El Ratón, en la que 2 custodios fueron asesinados. La situación parecía completamente fuera de control. Más allá de que las fuerzas federales estaban superadas en número por los civiles armados, como han aceptado las autoridades, también el cártel los venció en términos de logística militar. Se desestimó el poder de convocatoria y la capacidad de respuesta de la organización criminal, lo que puede considerarse un error de principiante no razonable para un gobierno en plena guerra contra los narcos.
El operativo no solo se realizó en la ciudad sede del cártel de Sinaloa, sino en el mismísimo corazón de sus operaciones y sin entender la capacidad de respuesta de los sicarios. Las violentas e impactantes consecuencias de este error de cálculo quedaron registradas en video. Un análisis del operativo criminal para rescatar a Ovidio Guzmán evidencia la forma en que el cártel de Sinaloa ganó el control táctico del terreno. La reacción de los grupos armados del cártel tras enterarse de la presencia de los policías militares y la Guardia Nacional fue formar anillos perimetrales mediante el bloqueo de los puntos de acceso de la zona con autos y camiones incendiados. El reporte dado a conocer por la Secretaría de la Defensa Nacional informó 19 bloqueos en las vialidades de la ciudad mediante la apropiación de 42 vehículos, 2 de ellos propiedad de esa dependencia. El perímetro que delimitan 8 de estos sitios crea un anillo de 3.600 metros cuadrados, cuyo centro es la zona donde las autoridades afirman que habían capturado a Guzmán. Con este operativo, los sicarios encerraron en ese perímetro no solo a los elementos federales que pretendían ser los captores y terminaron siendo los capturados, sino también a la población de Culiacán. Al ver estos bloqueos estratégicamente colocados, Culiacán estuvo prácticamente a merced del crimen organizado durante al menos 3 o 4 horas. No había otra autoridad en el lugar ni podrían haber ingresado refuerzos por tierra. Lo peor para los elementos de seguridad es que las fuerzas narco habían localizado un edificio donde estaban refugiadas sus familias y también se ocuparon de tomarlo, convirtiendo la delicada situación en algo personal. Con el propósito de salvaguardar la integridad de la sociedad culiacanense y evitar una tragedia aún mayor, funcionarios del Gabinete de Seguridad acordaron retirarse de la vivienda. La retirada significó la liberación de El Ratón Guzmán y la humillación de las fuerzas de seguridad. Esto fue tomado por la ciudadanía mexicana como una contundente derrota en la batalla contra el narcotráfico. Los momentos de terror vividos jamás serán olvidados por los habitantes de la ciudad, que registraron todo con sus celulares. Tenemos quemado acá en la salida de la Costa Modo Internacional, perdón. Aquí queda. Eso es. Métanse aquí. Ayúdame con la niña. Durante la tarde del recordado como Jueves Negro, la ciudad de Culiacán le perteneció por completo al cártel de Sinaloa. La infame Guerra de Culiacán dejó un lamentable saldo de 8 muertos, uno de ellos un civil, 21 heridos y 49 reos prófugos de la cárcel de Aguaruto. En un enfrentamiento narco que no parece tener fin jamás, las autoridades llevan las de perder y los civiles son quienes parecen pagar el precio más alto. Desde diciembre de 2006, México enfoca gran parte de sus esfuerzos militares en vencer a un enemigo interno, los cárteles narco. Se trata de una guerra asimétrica y compleja, que día a día entrega escenas de violencia que hielan la sangre. En este video queremos enfocarnos en uno de los frentes ilegales más peligrosos de los últimos años, la Tropa del Infierno, el grupo comando del Cártel del Noreste. Armas de alto nivel y entrenamiento militar son solo algunos de los elementos que transforman a esos sicarios en una amenaza de primer orden, tanto para policías como para soldados del ejército. Acompáñanos en esta brutal entrega de Militarmente para conocer la historia de estos enfrentamientos. La crisis desatada por el crimen organizado ha golpeado con dureza a quienes viven en Nuevo Laredo, Tamaulipas, una zona históricamente ligada al trasiego de estupefacientes y las guerras narco. A partir de mayo de 2020,
Las agresiones se intensificaron con enfrentamientos diarios entre el ejército y sicarios bien armados que buscaban plantar bandera. Los transeúntes pudieron registrar algunos de los momentos más angustiantes. Presta atención al brutal sonido del armamento narco. La situación fue en constante crecimiento, con robos a gasolineras y el traslado masivo tanto de criminales como de uniformados para pacificar la región. Se sentía en el aire que algo estaba a punto de colapsar. Solo restaba averiguar qué bando sería el que pusiera la sangre. Esa tensión explotó la madrugada del viernes 3 de julio de 2020, cuando Tamaulipas fue escenario de un brutal enfrentamiento entre unidades militares y una célula comando narco. Según fuentes policiales, los uniformados se encontraban realizando recorridos de vigilancia para inhibir actos delictivos. Para ello, se estableció un retén en varias rutas de acceso. Cualquier sospechoso era detenido para una inspección completa. De repente, la rutina se transformó en un infierno. Un grupo de hombres armados que viajaban a bordo de camionetas tipo pick-up abrieron fuego contra los militares. Estas impactantes imágenes fueron captadas durante ese intercambio de agresiones. Resulta increíble ver este material en primera persona, plantado en las botas de los operadores militares. Los agresores estaban vestidos con ropa camuflada semejante a la que emplean las Fuerzas Armadas. La única diferencia es que en sus brazos portaban los parches identificatorios con las siglas CDN, es decir, Cártel del Noreste. No se trataba de simples gatilleros o de matones armados. Los uniformados se enfrentaron a uno de los grupos mejor entrenados y equipados del mundo criminal: la infame Tropa del Infierno. Los hechos se registraron a la altura de la colonia Fresnos de la ciudad fronteriza con Estados Unidos, donde fueron sorprendidos por los presuntos sicarios. La emboscada del Comando Infernal era para el convoy del 16º Regimiento de Caballería Motorizada. Sin embargo, su plan fue totalmente fallido. El resultado final fue contundente: 12 criminales muertos. La cifra redondea esta balacera como uno de los golpes más duros sufridos por las tropas infernales. El enfrentamiento duró pocos minutos, pero parecieron horas. Sobre todo para los vecinos de Tamaulipas, que tuvieron que esconderse para no caer como víctimas circunstanciales del caos. Al cabo de unos días se difundieron fragmentos del momento en que militares persiguen el convoy de sicarios. Las imágenes parecen tomadas de una película de acción. En las imágenes que acabas de ver, se observa cómo los soldados mexicanos cazan narcotraficantes en una avenida céntrica de Nuevo Laredo. Los uniformados abren fuego con una ametralladora M240, una pieza poderosísima, capaz de disparar casi 950 rondas por minuto. Afortunadamente, no se registraron bajas en el bando militar, solo resultaron dañados los vehículos oficiales. Ten en cuenta que los sicarios de la Tropa del Infierno contaban con rifles calibre .50 tipo M82, uno de los armamentos antimaterial predilectos y más poderosos del planeta. Un cartucho de esas bestias es capaz de penetrar el chasis de un automóvil blindado con facilidad. Pese a contar con un arsenal de semejante envergadura, no lograron vencer a los oficiales. Antes de continuar analizando el panorama que se vive en Tamaulipas, es necesario hacer un repaso por el Cártel del Noreste y su comando especial, el cual es empleado como fuerza de choque. Su historia es tan turbulenta como sanguinaria,
Involucra a varios grupos ya extintos y a los sicarios más brutales de México. En 2006, el gobierno de Felipe Calderón tomó una decisión que cambió para siempre el panorama criminal de Latinoamérica. En diciembre de ese año se llevó a cabo un operativo masivo para detener a elementos criminales establecidos en Michoacán, iniciando así la guerra contra el narcotráfico. En esa misión también se puso en servicio de la seguridad nacional a uniformados pertenecientes al Ejército y la Marina. Esto sentó un precedente importante respecto a las medidas que México estaba dispuesto a tomar para combatir la delincuencia. Entre los principales afectados por esa avanzada se encontraba el Cártel de los Zetas, una brutal organización sicarial cuyo origen se encuentra en el mundo militar. Ese frente comenzó como el brazo armado del Cártel del Golfo, pero pronto expandieron sus operaciones hasta ser una entidad independiente, famosa por sus métodos de tortura. Sin embargo, todo tiene un final. A continuación, verás uno de los tantos operativos que culminaron en la captura de líderes importantes de esta organización. Esta es la guerra contra el narco en su máximo esplendor. Cuando los Zetas cayeron por su propio peso, surgieron nuevas facciones herederas de dicha agrupación. La más peligrosa de ellas es el Cártel del Noreste, liderada por Juan Francisco Treviño Morales. Este frente tiene como epicentro de sus operaciones la ciudad de Nuevo Laredo, pero también plantó bandera en los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Zacatecas, Morelos, Veracruz y Guerrero. Al mismo tiempo, se sospecha que sus redes criminales se extienden más allá del territorio mexicano, teniendo presencia en Venezuela, Bolivia, Guatemala, Honduras e incluso Estados Unidos. Además, la estructura de esta organización cambió completamente el esquema de los cárteles mexicanos, al eliminar el concepto de jefe de plaza y centrar su liderazgo en una única figura. A esto se le sumó la incorporación de diversos puestos como los halcones, punteros o células. Básicamente se trata de vigilantes encargados de espiar las actividades de la policía o de otros cárteles, ocupando el nivel más bajo de toda la organización. Por otro lado, el CDN innovó en la incorporación de los estacas, integrantes que operan en la ciudad día y noche en convoys de 2 camionetas o más. En pocas palabras, patrullan el territorio conquistado para prevenir infiltraciones de la competencia. Pero faltaba un paso más. Siguiendo las enseñanzas de los Zetas, Treviño Morales organizó un brazo armado, pensado como grupo comando, la Tropa del Infierno, el mismo grupo que llevó a cabo aquella emboscada fallida, la cual terminó con la muerte de una docena de sicarios. Esta unidad recibe los mejores armamentos, en particular fusiles de asalto, ametralladoras, subfusiles y pistolas norteamericanas, así como también chalecos antibalas y vehículos blindados. Tanta preparación tiene un objetivo claro. La tropa es una fuerza de choque y es la encargada de los ataques más peligrosos, muchos de ellos realizados contra fuerzas militares en la zona de Tamaulipas. Al mismo tiempo, estos comandos guerrean por las plazas con sicarios del Cártel del Golfo, Sinaloa y con otras escisiones de los Zetas, en particular el grupo Vieja Escuela. En estas imágenes se puede ver una tropa del noreste patrullando las calles a plena luz del día, cazando rivales y autoridades por igual. La primera actividad notable de la tropa ocurrió en el Centro de Operaciones de Nuevo Laredo el 24 y 25 de marzo de 2018. Ese ataque fue contra elementos de la Marina, quienes estaban ubicados en distintas bases de operaciones en la ciudad, con el fin de evitar el ingreso de sicarios y criminales. Lo que no se esperaban era ser objetivo de un ataque múltiple. El primero de ellos ocurrió en los cruces de la carretera a Monterrey, donde 6 elementos de Marina resultaron gravemente heridos y un capitán murió por un impacto de una bala Barrett calibre .50.
En el bando criminal, las pérdidas ocurrieron durante un accidente, cuando un vehículo de transporte volcó matando a un sicario. El segundo ataque ocurrió cuando elementos de otra base de operaciones se dirigían a brindar apoyo a sus compañeros. Fueron atacados a solo 600 metros de un cuartel en la unidad deportiva de Nuevo Laredo. Esa proximidad les salvó la vida, ya que pudieron tomar refugio. El saldo final fue de 4 marinos lesionados, pero no se reportaron bajas de ningún bando. Se presume que el líder de la tropa del infierno en términos técnicos es únicamente el Huerco, quien estaría casado con una sobrina de la familia Treviño Morales. Él fue el encargado de traficar armamento a través de la frontera con Estados Unidos. Se sabe que gran parte de las armas de fuego utilizadas por los soldados infernales son compradas en Texas y Arizona. Esas transacciones son realizadas por socios del cártel, que luego trasladan el material bélico a través de los más de 3.000 kilómetros de frontera que dividen México y Estados Unidos. El grupo criminal acaparó los titulares de la prensa en 2019, cuando el 27 de agosto de ese año, un menor de 16 años de edad murió durante un enfrentamiento entre sicarios y la Policía Estatal de Tamaulipas. El niño era integrante de la Tropa del Infierno, y su alias era Juanito Pistolas. Ese trágico fallecimiento de un adolescente relacionado al narco puso de relieve los métodos de reclutamiento que emplean los cárteles. Frentes como la Tropa del Infierno apuntan a jóvenes marginalizados, con pocas oportunidades laborales. Ellos les ofrecen una vida de lujos y acceso a armas de fuego, una manera inmediata de ser respetado en las calles. El problema es que el único interés de los capos en esos niños soldados es utilizarlos como carne de cañón. Son tropas descartables y en muchos casos inimputables por su corta edad. El fallecimiento de Juanito Pistolas fue particularmente brutal. Su cuerpo fue desmembrado por una lluvia de balas. Se dice que incluso su cabeza se desprendió por el volumen del fuego. Pero la muerte del niño soldado no fue la primera llamada de atención. Unos pocos días antes, circuló en redes sociales un video donde se observa a una mujer rezando desesperadamente el Ave María, mientras se resguarda de una ráfaga de balas que sicarios dispararon contra policías tamaulipecos. En esa jornada se llevó a cabo una emboscada. La Tropa del Infierno atacó a elementos policiales que encabezaban un retén de revisión en la carretera que va de Nuevo Laredo a Piedras. El sufrimiento de esa mujer que pide a los cielos por seguridad es también el de cientos de miles de civiles que se encuentran atrapados entre el fuego cruzado de criminales y uniformados. De los casi 300.000 fallecimientos registrados desde el inicio de la guerra contra el narco, un gran porcentaje de ellos fueron vecinos, gente común y corriente que estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. La respuesta criminal fue respondida con violencia policial. Muchos mexicanos aún recuerdan la ejecución extrajudicial de 8 sicarios de la Tropa del Infierno, ocurrida el 5 de septiembre de 2019. En aquel entonces, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó sobre un exitoso operativo de contención realizado en Nuevo Laredo. Durante una confusa balacera, se abatió a 3 mujeres y 5 hombres que integraban ese grupo criminal. Además, se aseguraron varias armas y una camioneta que contaba con blindaje artesanal. Con el tiempo surgieron algunas dudas sobre este caso, ya que los informes se contradecían respecto a algunos datos. Es por eso que los medios sugirieron una posible ejecución extrajudicial, posiblemente motivado por el odio que le tienen los uniformados a esta célula criminal. La violencia del Cártel del Noreste continúa vigente pese a las acciones del ejército mexicano. El 26 de junio de 2022, en horas de la madrugada, agentes de la Fuerza Civil de Nuevo León fueron emboscados por un comando de 10 vehículos. Eran las 3 de la mañana, y los oficiales se vieron completamente sobrepasados por la ofensiva de la Tropa del Infierno. Los uniformados se percataron que no podían repeler el ataque y solicitaron apoyo. Pero cuando arribó la caballería, los delincuentes ya habían emprendido la huida. El escenario era infernal. 6 agentes asesinados y otros 3 secuestrados, los cuales fueron posteriormente ejecutados.
Por este tipo de actos sangrientos es que las fuerzas de la ley tienen un odio encarnizado contra esta acción criminal. Desgraciadamente, esa no fue la última ofensiva de la Organización del Noreste. En los últimos días de septiembre de 2023, se encontraron 2 hieleras azules en el municipio de Santa Catarina, en el norteño estado de Nuevo León. Dentro de las conservadoras no había alimentos ni bebidas, sino algo mucho más tenebroso. Restos humanos mutilados, presuntamente correspondientes a sicarios enemigos fusilados por el CDN. En el transcurso de ese mes, 12 cuerpos más fueron hallados sin vida en 6 municipios de la zona metropolitana de la ciudad de Monterrey. Junto a todos esos morbosos souvenirs se encontraron mensajes firmados con las siglas del Cártel del Noreste. Mientras tanto, los combates continúan aumentando la lista de caídos en ambos bandos. En medio del caos provocado por esos hallazgos de cuerpos, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gerardo Palacios, explicó a medios de comunicación que se trataba de una ola de violencia causada por una purga dentro de los grupos criminales que plantaron bandera en Tamaulipas. Todo indica que hubo deslealtades, y en el mundo del narcotráfico eso se paga con sangre. Según Palacios, el Cártel del Noreste se habría percatado de la presencia de posibles infiltrados que compartían información a grupos rivales como el Cártel de Sinaloa y los Rodos. Estos últimos identificados como una banda independiente que recibe apoyo de Ismael El Mayo Zambada, principal referente sinaloense. De acuerdo con las autoridades, el interés de esta organización delictiva en Monterrey es porque, al igual que Guadalajara y Ciudad de México, esa urbe es una de las de mayor consumo de drogas del planeta. No se trata de regiones productoras, pero sí son de gran compra. De ahí que se disputen su control varios bandos desde hace años. Para las fuerzas de la ley, otro de los factores que ha incrementado la actividad del Cártel del Noreste es que Monterrey pertenece al llamado Corredor del Golfo. México tiene 4 rutas de trasiego de drogas: la del Pacífico, la del Centro, la Ruta del Golfo y la del Caribe. Todas ellas tienen sus características particulares y son de gran interés para cualquier grupo criminal. La guerra contra el narco es un fenómeno complejo y dramático que se cobra miles de vidas cada año. Día a día se reportan derrotas dolorosas o victorias importantes, como la que te describimos al inicio del video. Pero la sangre no termina de inclinar la balanza para el lado de la justicia. El gran problema es que estos eventos brutales parecen no alterar el estado actual de las cosas. Los cárteles de la droga dominan todo el territorio con puño de acero, con grupos comando tan bien preparados y armados como la Tropa del Infierno. Los desafíos emprendidos en 2006 se ven cada vez más complicados de cumplir. Nos gusta creer que el accionar de las fuerzas de seguridad es impoluto e incorruptible, pero a veces cuando se combate a los criminales más peligrosos del planeta, se corre el riesgo de adoptar sus brutales métodos como parte de la rutina. En mayo de 2023, un impresionante video captado por una cámara de seguridad reveló el accionar ilegal de agentes militares en la región de Nuevo Laredo. Allí se ejecutaron a sangre fría a un grupo de supuestos sicarios del temido Cártel del Noreste. En esta nueva entrega de Militarmente queremos analizar en detalle lo ocurrido en aquella fatídica jornada, pero para ello es necesario que nos sumerjamos en el largo historial de violencia entre el Cártel del Noreste y las fuerzas de seguridad mexicanas. Las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad son realmente impactantes, por lo que les recomendamos discreción a lo largo del video. Sin más, acompáñanos al mundo criminal mexicano. Todo comenzó a las 14 horas y 36 minutos del 18 de mayo de 2023, sobre la avenida Prolongación Monterrey, en la parte trasera de una tienda de autoservicio de la colonia Las Encinas.
Es un día soleado como cualquier otro, hasta que una camioneta que avanza sin control se estrella contra la baranda del centro comercial. El golpe es tan fuerte que la rueda de auxilio sale despedida. El vehículo perdió el control luego de ser perseguido por fuerzas militares que se encontraban realizando operativos en la región, o al menos eso afirma la versión oficial. Lo cierto es que al cabo de pocos segundos, algunos militares se aproximan a pie al lugar del impacto, portando armas de grueso calibre y formando un perímetro alrededor del objetivo. Luego se suma otro vehículo tipo Sandcat de uso militar que bloquea una de las puertas de la unidad que acaba de chocar. En total, cerca de 12 agentes de seguridad rodean completamente la camioneta impactada, dando orden de bajar a los ocupantes. Desde adentro salen supuestos sicarios ya rendidos que dejaron su armamento en el interior del vehículo. Los hombres apresados no oponen resistencia, son sometidos, esposados y a algunos les vendan los ojos. Esta fue la última vez que fueron vistos con vida. Según la versión oficial, se trataba de asesinos del Cártel del Noreste, una de las entidades más peligrosas del país. Es por eso que antes de continuar con los hechos de aquella fatídica jornada, es importante saber de qué tipo de criminales estamos hablando. El Cártel del Noreste es una organización criminal y terrorista que nació como producto de la escisión de los Zetas, acaso el cártel más sanguinario y violento en toda la historia latinoamericana. Después de todo, fueron ellos quienes popularizaron la tortura, el desmembramiento y la exhibición de cabezas como señal de control territorial. El Cártel del Noreste surgió luego de la captura de Omar Treviño Morales, alias Z40, y desde entonces continuaron el legado de los Zetas en negocios tan oscuros y redituables como el secuestro, el robo de vehículos, la trata de personas, el terrorismo, el narcotráfico y el lavado de dinero. Su centro de operaciones se encuentra en la ciudad de Nuevo Laredo, su plaza principal, y desde allí extiende sus tentáculos a toda la región, incluyendo los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Zacatecas, Morelos y Tabasco. Incluso se presume que sus sicarios y traficantes tienen presencia en otros países como Guatemala, Honduras y Colombia. Su gran presencia territorial coloca al Cártel del Noreste como la tercera organización criminal más poderosa del país, solo por detrás del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación. Una de las cualidades más importantes de este grupo armado es que cuenta con una organización compleja, similar a la de un ejército regular. Se trata de un esquema totalmente diferente al de otros grupos delincuenciales, ya que se elimina la figura del jefe de plaza. En cambio, todos responden a un único líder que extiende su autoridad mediante la designación de comandantes de zonas pequeñas. Estos mandos cambian constantemente, pues regularmente son los que más bajas tienen, al ser los principales objetivos de las bandas rivales. En este video quedó registrado un enfrentamiento con el Cártel del Golfo en pleno centro de Tamaulipas. Los vehículos blindados, también conocidos como monstruos, abren fuego como si se tratara de una zona en guerra. No tienen ningún tipo de reparo por la vida de los habitantes de la región, quienes están a una bala perdida de distancia de sumarse a la larga lista de víctimas del narcotráfico. Dentro del Cártel del Noreste hay una unidad especial, famosa por sus métodos violentos y la incontable cantidad de crímenes conocidos. Su nombre es bastante elocuente: la Tropa del Infierno. Se trata del brazo armado de la organización, el cual lleva a cabo los asesinatos y operaciones de confrontación directa para disputar territorios y enfrentarse a la policía. Lo increíble es que están armados con plataformas de grado militar como fusiles AR-15, ametralladoras y rifles de francotirador, muchos de los cuales ingresan a México a través de la frontera con los Estados Unidos. La presentación de la Tropa del Infierno ocurrió entre el 24 y el 25 de marzo de 2018, cuando en 3 zonas distintas de Nuevo Laredo se registraron tiroteos entre sicarios y fuerzas militares. El resultado fueron numerosos heridos y bajas en ambos bandos. En la misma localidad también se reportaron caravanas como esta. La tropa recorrió los municipios de Tamaulipas con sus vehículos blindados a plena luz del día, con total impunidad. Su violencia quedó también demostrada el 26 de junio de 2022, cuando en horas de la madrugada, agentes de la Fuerza Civil de Nuevo León fueron emboscados en la carretera Anáhuac, Colombia, por un comando de sicarios de 10 vehículos.
El convoy abrió fuego. Los elementos policiales, al percatarse que no podían repeler el ataque, tuvieron que solicitar apoyo. El problema es que cuando arribó el ejército mexicano, se encontraron con un escenario nefasto. 6 agentes muertos y otros 3 tomados como rehenes, los cuales fueron posteriormente asesinados en Coahuila. Aquella tragedia resulta fundamental para comprender la enemistad visceral que existe entre las fuerzas de seguridad y el Cártel del Noreste. Ahora sí, regresemos a la fatídica jornada del 18 de mayo de 2023. Una vez que la escena está bajo control, podemos ver cómo uno de los soldados extrae un arma de gran tamaño desde adentro del vehículo. Por la silueta del fusil se trata de un Barrett M82, la legendaria arma calibre .50 que ha protagonizado tantas escenas de violencia en México. Luego de inspeccionar todo el vehículo y retirar varias de las armas que portaban sus ocupantes, el personal militar procede a extraer a los sospechosos y a esposarlos. En las imágenes tomadas por la cámara de seguridad no se ven escenas de resistencia por parte de los supuestos sicarios. El control de la situación está totalmente en manos de los soldados mexicanos que, a pesar de esto, arrastran e incluso patean a algunos de los detenidos de forma violenta. Se estima que el hombre que fue arrastrado se encontraba inconsciente por el impacto de la camioneta y que presentaba algunas heridas en sus piernas. Más allá de las patadas y empujones, no se ve mayor violencia por parte del cuerpo de seguridad, aunque sí una gran precaución. Después de todo, se trata de una incautación de armamento de alto poder destructivo a supuestos miembros de un peligroso cártel narco. El problema es que de a poco la escena se asemeja cada vez más a una ejecución. Uno de los militares parece dar la orden de acomodar a los sospechosos contra la pared, incluso al hombre inconsciente, quien acaba de recibir más patadas por parte de un soldado. Una vez que están acomodados, se puede ver a un uniformado disparando a quemarropas al grupo de criminales. Luego, una de las personas aprehendidas comienza a moverse con desesperación. Es entonces cuando el resto de los soldados desenfundan sus armas y disparan como si estuvieran en peligro. Una vez completa la matanza, puede verse a un soldado llevando armas hacia los cuerpos ya sin vida. De acuerdo con organismos de derechos humanos, esta es una prueba irrefutable de que se intentó plantar armamento luego del fusilamiento ilegal. La grabación de las cámaras de seguridad continuó con la llegada de los peritos y las investigaciones realizadas en el terreno. En este punto se registraron algunas inconsistencias con la versión oficial, principalmente respecto al motivo de la balacera que acabó con la vida de los 5 supuestos sicarios del noreste. Una de las víctimas se encontraba con vida al momento en que llegaron los paramédicos, pero según su reporte murió antes de recibir atención en el hospital. Alrededor de las 16:30, vuelve a registrarse otro hecho fundamental para la investigación. Algunos soldados se acercan hasta los cuerpos sin vida para quitarles las esposas, alterando así la escena, imposibilitando el correcto accionar de peritos e investigadores. Los civiles ejecutados por el ejército fueron identificados como José Ángel, de 27 años, Jorge Antonio, de 32, Edgar Chavarría, de 38, José Isabel, de 23 y Clinton Alex, de 25. Más allá de que todo indica que se trataba de criminales, lo que preocupa al gobierno es la frecuencia con la que estas ejecuciones ilegales se llevan a cabo. Desde el inicio de la infame guerra contra el narco, la cual ya lleva más de una década de constantes enfrentamientos y batallas con bajas a ambos lados de la ley, se han registrado numerosos ajusticiamientos ilegales. La brutalidad de los cárteles ha hecho mella en el mundo policial y militar, y los excesos también se cobraron la vida de civiles que poco o nada tenían que ver con las actividades delincuenciales. Si bien las circunstancias son muy diferentes, es imposible no pensar en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014 en una colaboración oscura entre policías municipales y narcos. Lo preocupante es que no hace falta remontarse tanto en el tiempo, ya que en febrero de 2023 militares mataron a 5 jóvenes de la misma región. Luego, en abril, también en Nuevo Laredo, un tiroteo de la Guardia Nacional dejó 2 civiles muertos, incluyendo una mujer embarazada de 8 meses. Respecto a lo ocurrido en Nuevo Laredo, el presidente Andrés Manuel López Obrador se expresó al respecto. Sí hubo ajusticiamiento, y eso no se puede permitir. Tiene que castigarse a los responsables.
En esa misma declaración, el mandatario indicó que la Sedena estaba actuando por el presunto delito de ejecución extrajudicial. Según López Obrador, no hay encubrimiento porque nosotros no toleramos las violaciones de derechos humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, por su parte, informó que ya inició una investigación de oficio sobre la presunta ejecución extrajudicial y refirió que estará alerta de la resolución de las investigaciones que se realicen sobre los hechos acontecidos el 18 de mayo. El 8 de junio se cumplió con la orden de aprehensión de los 16 miembros del personal militar involucrados en el hecho. Las órdenes fueron otorgadas por el mismísimo Juzgado Primero de Control de la Primera Región Militar, ya que se trata de delitos que, de comprobarse, serían contrarios a la disciplina militar, por lo que corresponde un proceso jurídico castrense. Al tratarse de eventos en desarrollo, falta mucho tiempo para que se sepa la verdad y más aún para que la justicia se exprese al respecto. Más allá del resultado de este proceso, la guerra contra el narco es una contienda compleja que pone a las fuerzas policiales en la incómoda posición de enfrentarse a los criminales más salvajes del planeta, pero desde las limitaciones lógicas que implica ser un agente de seguridad. Muchos afirman que la respuesta no está en transformar a los policías en sicarios del Estado, sino en equiparlos de mejor manera y poner en funcionamiento leyes duras que limiten el impresionante poder de fuego que tienen los criminales. Tal vez de esa forma sea posible reducir de forma significativa los tiroteos y balaceras que acaban con la vida de miles de mexicanos inocentes. Así llegamos al final de este video, pero no queremos dejar de pasar la oportunidad de conocer tu opinión respecto a este caso tan polémico. ¿Crees que los agentes deben ser procesados por exceso de sus facultades policiales? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Sin más, te agradecemos tu constante apoyo y nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente.